Esto es Panorama Internacional a través de gentenoticias.com. Estados Unidos advierte de la posible información incompleta sobre la vacuna de AstraZeneca. En Estados Unidos, un nuevo tiroteo deja 10 muertos en un supermercado. En Honduras, la justicia de Estados Unidos cerca al presidente Juan Orlando Hernández en el juicio contra un narcotraficante. En México distribuye primeras 955,000 vacunas de CanSino envasadas en el país. Brasil supera los 295,000 muertos y los 12 millones de casos por COVID-19. La pandemia complica la atención a los menores en la frontera en Estados Unidos. En Bolivia, ante más marchas tras una semana de arresto de la expresidenta Áñez. Ecuador designa a la primera mujer como comandante general de la policía ecuatoriana. La escasez de diésel amenaza con desatar otra tormenta en Venezuela. Enfrentamientos en protestas contra el diálogo sobre las pensiones en Panamá. América busca evitar una nueva ola de virus por Semana Santa y el mes electoral. Iniciamos nuestra emisión a través de gentenoticias.com del Panorama Internacional desde el Centro Internacional de Noticias. Estados Unidos advierte de posible información incompleta sobre la vacuna de AstraZeneca. La empresa farmacéutica AstraZeneca puede haber dado información incompleta en la presentación de los resultados de su vacuna contra el COVID-19, según indicó este martes el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas. El comunicado del instituto señaló que una junta de control independiente ha trabajado con AstraZeneca en la conducción de las pruebas, expresó sus preocupaciones acerca de los anuncios de la firma farmacéutica. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos deja 10 muertos en un supermercado. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó este lunes 10 muertos en un supermercado de Boulder, en Colorado, cuyo atacante está bajo custodia de las autoridades, aunque aún no se conocen sus motivos. El ataque ocurrió sobre las 14:30 hora local, cuando un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en el interior de un supermercado de la cadena King Soopers en Boulder, una ciudad poco más de 100,000 habitantes al norte de Denver y una de las más ricas del país. Hablamos de Honduras, donde la justicia de Estados Unidos cerca al presidente de este país en un juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, acusado de narcotráfico. Un tribunal de Nueva York encontró este lunes culpable de tráfico de cocaína a Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante al que el gobierno de Estados Unidos considera socio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cada vez más acorralado por la justicia estadounidense. Los 12 miembros del jurado que comenzaron sus deliberaciones en la tarde del viernes pasado determinaron hoy que la Fiscalía había demostrado, más allá de la duda razonable, la veracidad de los 3 cargos contra el acusado de tráfico de cocaína y de posesión de armas y de artefactos de destrucción, que podría acarrear una sentencia a cadena perpetua. Vamos ahora a México, donde distribuye primeras 955,000 vacunas de CanSino envasadas en el país. El gobierno mexicano arrancó este lunes con la distribución de las primeras 955,720 vacunas de un total de 35 millones adquiridas a la farmacéutica china CanSino, que se envasan en una planta Drugmex en la ciudad de Querétaro, en el centro del país. El gobierno precisó en un comunicado que del total de dosis liberadas, 327,510 corresponden al primer lote, 318,830 al segundo y 310,000 al tercero. Brasil supera los 295,000 muertos y los 12 millones de contagios por COVID-19. Brasil superó este lunes los 295,000 muertos y los 12 millones de casos por COVID-19 en momentos en los que el país tiene escasez de medicamentos para intubar a pacientes enfermos de coronavirus ante el creciente número de ingresos.
Según el Consejo Nacional de Secretarías de Salud, CONAS, el país registró en las últimas 24 horas un total de 49.293 nuevos casos confirmados y 1.383 muertes por el virus, aunque las autoridades reconocen que las cifras suelen ser menores en los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal para contabilizar los datos. Bolivia ante más marchas tras una semana del arresto de la expresidenta Áñez. Las tensiones en Bolivia no han cesado este lunes tras una semana del encarcelamiento de la expresidenta interina Yanine Áñez, con marchas oficialistas que repudian el supuesto golpe de Estado de 2019 y un cabildo cívico que pide el cese de lo que se considera una persecución política contra opositores. La polarización se ha mantenido en un punto alto, aunque de momento no se ha reportado enfrentamientos entre bandos que exigen justicia por las muertes de Sacaba en Cochabamba y Secanta en el Alto durante la crisis social que desató la renuncia de Evo Morales a la presidencia y los que cuestionan las acciones del gobierno del presidente Luis Arce. La escasez de diésel amenaza con desatar otra tormenta en Venezuela. Con una sociedad empobrecida, golpeada y desnutrida, Venezuela es un testigo de un nuevo azote para su crisis, la escasez de combustible diésel, clave para el traslado de bienes por el país. Las largas filas de combustibles de transportistas que comienzan a verse son el augurio de una nueva tormenta que puede desatarse con un resultado impredecible. El país que otrora fue petrolero y hoy sigue asentado sobre una de las mayores reservas de crudo del mundo, se secó en plena cuarentena. Entre abril y mayo del año pasado era casi imposible encontrar gasolina en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, que culpa a las sanciones de Estados Unidos, tuvo que recurrir a Irán para importar el combustible. Enfrentamientos en protesta contra el diálogo sobre las pensiones en Panamá. Sindicalistas y agentes antimotines se enfrentaron este lunes en la ciudad de Panamá durante una protesta de trabajadores contra el diálogo que busca reflotar el deficitario sistema de pensiones y que consideran está cooptado por el gobierno, los empresarios y los partidos políticos. Los manifestantes exigían que se acabe con ese falso diálogo por la Caja del Seguro Social para luego abrirse los cauces realmente democráticos que requiere en una discusión de esta naturaleza y que se busquen soluciones fuera de la vía neoliberal, declaró a la agencia EFE el líder del poderoso sindicato de la construcción, Suntrax, Saúl Méndez. Ecuador designa a la general Tania Varela como la primera comandante general de la policía de ese país. La general Tania Varela, junto a otros mandos policiales de Ecuador, en un acto público, fue designada este lunes nueva comandante general de la Policía Nacional Ecuatoriana, por primera vez que una mujer encabeza esta institución. El gobierno ecuatoriano anunció que la general Tania Varela, que se desempeñaba como jefa de Estado Mayor, es a partir de este lunes la nueva comandante general de la Policía de Ecuador, la primera mujer que al frente de esa institución en este país. Mediante el decreto ejecutivo 1272, el presidente Lenín Moreno designó como comandante general de la policía a la general Tania Varela, coronel en reemplazo del general Patricio Carrillo, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. Regresamos a Estados Unidos para hablar de inmigración y cómo la pandemia complica la atención a los menores en la frontera. Las cifras no son precisas y se habla de centenares de pequeños que están bajo custodia de la patrulla fronteriza o al cuidado de distintos albergues habilitados en esta ciudad que ronda los 900,000 residentes y que a la pandemia y el cierre de fronteras ha obligado a reducir su contacto con Ciudad Juárez, su vecina en el lado mexicano. La llegada de menores a la frontera entre México y Estados Unidos se ha visto complicada por la pandemia, que conlleva nuevas dificultades como la falta de espacio, aunque las organizaciones que atienden a los niños se resisten a hablar de crisis. Acostumbrados al trasiego de una ciudad fronteriza, organizaciones proinmigrantes de El Paso, Texas, consideran que el
repunte de las cifras de menores de edad que han entrado solos a Estados Unidos es una situación seria, pero no un desafío insuperable para la administración de Joe Biden. América busca evitar una nueva ola del coronavirus por Semana Santa y el mes electoral. En América se busca desde ya evitar una tercera ola del virus en abril, cuando tendrá lugar la Semana Santa y coinciden varias citas electorales en la región mientras avanza en la vacunación para frenar el nuevo colapso hospitalario por el creciente número de contagios y de muertes a causa de COVID-19. Para Semana Santa, que es tan importante para América Latina, hay que proteger a nuestra familia, a nuestros adultos mayores y evitar aglomeraciones, porque esto puede acelerar la transmisión del virus, dijo en un video Harbaz Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, organismo que teme una tercera ola de COVID-19 si se rebajan o se relajan las medidas como ocurrió en Navidad pasada. Esto es Panorama Internacional a través de gentenoticias.com.